Sí, el olor al excremento de... Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos todos una vez más al canal. El día de hoy les quiero mostrar la colonia de murciélagos urbana más grande del mundo, así que acompáñenme. Para esto nos dirigiremos al puente de la South Congress en el mero corazón de la ciudad de Austin, Texas, el cual este puente sirve como hogar para los murciélagos desde los meses de marzo hasta octubre. Me encuentro en la parte de abajo del puente. Como pueden ver, es un puente de concreto, ¿verdad? Pero tiene todas estas vigas que sirven para que los murciélagos se puedan anidar ahí. Bueno, les comento que este puente fue construido en 1910, pero no es hasta los 80s que las migraciones de murciélagos empezaron a llegar hasta este lugar. Cuando llegaron en los 80 era curioso que las personas de la ciudad, no curioso, pues para aquel tiempo se entendía, tal vez no había mucha información, pero la gente de la ciudad lo veía como una plaga y pues estaban muy asustados porque decían, no manches, estos animales que se vienen a meter aquí, ¿verdad? Y pues... contrario a lo que hoy en día es, puesto que incluso hay estatuas aquí en honor a los murciélagos y pues sí, la gente ahora los aprecia. De hecho se ha convertido en el animal emblema de la ciudad, ¿ok? Vamos a explorar un poco más, chicos. Aquí está muy chido. Si estás abajo por ejemplo, del puente, huele un montón a guano o el excremento de los murciélagos. Y pues hay gente que viene aquí al parque a correr. Y yo creo que hay gente también que viene la mayoría a ver también los murciélagos. Hay gente caminando, hay gente sobre el puente allá arriba que ya está esperando la salida. Pero aún es temprano y nos vamos a esperar un ratito más mientras damos un rondín por aquí y vemos qué más nos encontramos, ¿ok? Bueno, como les comentaba, en un principio los murciélagos cuando llegaron no eran tan bien apreciados, pero actualmente la ciudad los ha recibido de una manera muy buena. Y pues fíjense, aquí hay de hecho una escultura hecha por un artista en honor a los murciélagos, ¿verdad? Vean, ahí está. Voy a dar una vuelta para que vean también un poco de la ciudad de Austin. Aquí... y pues está muy chido. Vamos a caminar para acá para observar el puente del lado de arriba. Algún ciclista fue atropellado, lo asesinaron cuando andaba en su bicicleta y las ponen en honor a las personas. De hecho, aquí está el nombre de la persona que fue tal vez muy seguramente atropellada mientras andaba en su bicicleta, que es los casos que más se da como de conductores que atropellan a los ciclistas. Otro dato interesante de esta especie de murciélagos es que como esta especie llamada guanera o de cola suelta no termorregula, lo que quiere decir que no controla su temperatura corporal, pues tiene que venir hasta este puente, a muchas partes más, pero precisamente este es la colonia urbana más grande de murciélagos porque este puente tiene el calor ideal bajo sus vigas para que esta especie pues tenga una óptima crianza, un óptimo desarrollo cuando es el tiempo de gestación. Las hembras que generalmente dan una cría, cada una deja a su cría pegada en las vigas del puente básicamente, y pues ahí el calor es adecuado para que ella pueda salir y a cazar insectos y regrese y no haya problema, su cría tenga la temperatura adecuada para que se desarrolle de una manera óptima. Un estudio también realizado en 2018 estima que hasta este lugar llegan 750,000 hembras de este murciélago y al final de la temporada esto representa 1.5 millones de murciélagos. Creo que tenemos que esperar un poquito a que caiga más el sol. Ya casi está cayendo, falta un poquitito más, nada más para que se ponga un poco más oscuro. Es cuando las hembras salen a cazar en la noche. Y también quisiera comentarles que, por ejemplo, los murciélagos aportan a la ciudad de Austin cada año 8 millones de dólares en turismo. Así que pues es algo muy chido porque, por ejemplo, mucha gente viene de otros países a verlos, o gente incluso del mismo país viaja a verlos. Y también, por ejemplo,
ejemplo, hay botes en el río que puedes subirte a uno, puedes pasar por abajo para verlos, o puedes rentar un kayak, o muchas actividades que hay en torno de los murciélagos. Así que está muy interesante, me parece. Miren, como ahí en ese pilar del puente, si ven, está ese graffiti, o es como un papel de un murciélago que está muy lindo, se ve muy padre. Y aquí que estoy ahorita abajo del puente, se pueden escuchar los pequeños murciélagos haciendo ruidito de pip pip, como su sonido. No sé cómo se dice el sonido de los murciélagos, es que un pillido o algo así. Miren, si ven esas ranuras que están ahí, es donde se encuentran todos los murciélagos, pues ahí alojados mientras esperan la noche para salir a cazar. Vean, aquí. Miren, no sé si puedan escuchar, pero escuchen. Voy a guardar silencio para ver si aprecian el sonido. La parte de abajo del puente, sí, el olor al excremento de los murciélagos sí es bastante fuerte, así que es una buena señal de que vamos a tener la chance de verlos, ¿verdad? Ahorita aproximadamente son las 7:15 y ya se ve como, por ejemplo, hay personas que empiezan a llegar y se empiezan a acomodar acá para ver si pueden también ver los murciélagos. La verdad es un ambiente muy padre, viene la gente con sus familias y están acá, se sientan los que los van a ver de esta parte, y hay más personas en la parte superior del puente. Y nomás pues nada, ya nomás esperar un ratito más a que salgan. Yo calculo que han de salir como en 30-40 minutos o algo así, que esté un poquito más oscuro, y ya pues así nos vamos a estar aquí un ratito esperando y a ver qué sucede, ¿ok? Cada vez más gente esperando que salgan los murciélagos, y pues ya todos están acomodaditos con sus mantas, se traen hasta sus perritos, su agua, todo, y pues ya la gente está esperando. La verdad, yo es la primera vez que vengo, no estoy seguro a qué horas van a salir, pero a lo que se ve de que la gente ya está preparada, creo que va a ser en los próximos minutos, tal vez la próxima media hora, no sé, pero pues ya estamos aquí y nos vamos a esperar. Bueno, creo que dijeron que no tenían tantas ganas de salir hoy y que vinieran otro día. No se crea. Un montón de gente, vean. Pues yo creo que en cualquier momento ya es hora de que salgan. Espero que pronto, pero no creo, porque todavía hay mucha luz y creo que son animales nocturnos. Pues tiene que esperar a que se haga más oscuro. Son las 8:20 y pues todavía no salen los murciélagos. Se dice que pueden salir de las 7:30 a 9:45 y se tardan hasta más de 40 minutos en que salgan todos, pero aún todavía no ha salido ninguno y ya son las 8:20. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Como pueden ver, ya está un montón de gente sentada esperando abajo y mucho sobre el puente, y pues solamente a esperar un ratito más.
todavía no, y ya casi es hora, pero ya toda la gente está, vean toda la gente que hay, es un montón, está aquí esperando. Vamos a ir a la parte superior del puente para que vean también cuánta gente hay allá y para hacer un poquito de tiempo mientras espero que ya de alguna forma empiecen a salir o algo. Ya casi está oscuro, no se ve tan oscuro en el video como realmente está, pero sí está. Así que vamos al lado de arriba para que vean cuánta gente hay por allá. Hola desde las alturas. Toda la gente está como muy emocionada por verlos y esperemos salgan ya en los próximos minutos. Tienen que salir, dicen que se tarda mucho, hasta a lo más tarde que pueden salir es a las 9:45 y pues ya casi van a ser las 9. Vean, aquí hay bastantes personas observando, esperando para observar la salida de los murciélagos. Y pues aquí vamos a esperar nosotros también. Vean, es un montón de gente la que ya está en la espera de que salgan estos animales. En estos momentos, chicos, están empezando a salir los primeros. Si pueden ver ahí todas esas pequeñas criaturillas, vean, son un montón, pero ahorita se van a ver más. Órale, no manches. Vean todos esos que están saliendo. Me voy a ir para la parte de abajo porque creo que se aprecia más desde hacia abajo hacia arriba, pero ya están saliendo. Vean, es un montón. Son hasta más de 750,000 los que salen a cazar en la noche. Vean, qué espectacular. Órale, qué chido. Vean, son bien rápidos, pues vean todo eso que se ve nomás. Vean cómo están saliendo, pero como son bien rápidos, apenas se puede ver que pasan como rayo, pero está muy chido ver cuántos salen. La verdad que sí, es una cantidad bien grande. Ya tienen un ratito saliendo y creo que tardan hasta 45 minutos en salir los más de 750,000 murciélagos que hay aquí. Vean, aquí se ve, ya se está viendo más y cada vez sale como la nube más densa de ellos. Vean. Y así es lo que se está viviendo en estos momentos en Ciudad Gótica. Así que vean cómo. Realmente es un espectáculo de la naturaleza impresionante. Yo nunca había visto una colonia de murciélagos donde hubiera tanto. Había visto, pero muy pocos, y esto sí es una cantidad impresionante porque siguen saliendo y se ve muy cool. Vean todos los que salen. Como vieron, es un poco difícil apreciar bien a los murciélagos porque son muy pequeñitos y oscuros. Pues en la oscuridad es bastante difícil apreciarlos, pero es como que era emocionante y estuvo muy chido. Me gustó mucho verlos, son un montón. Y pues también mencionar que, por ejemplo, cada millón de este tipo de murciélagos consume 10 toneladas cada noche, 10 toneladas cada noche de insectos, como es la polilla del maíz, que en el estado de Texas afecta a los cultivos de maíz precisamente y de algodón. Así que pues pues sí, ayuda mucho a la ciudad en diferentes formas, ya sea en lo económico mediante el turismo y en lo ecológico, que ayuda a los cultivos, ¿verdad? Y pues con esto me despido de ustedes, chicos. Espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Hasta la vista, bye.